el segmento de cómo el quehacer científico impacta en nuestras sociedades. Así es, y le queremos agradecer a la bióloga Julia Pimentel. Ella es becaria doctoral del IPE CONICET UNSA. El IPE, recuerden que es el Instituto de Patología Experimental. Y bueno, ella viene a comentarnos justamente sobre su trabajo, que es la determinación de un perfil inmunológico de pacientes con leishmaniasis tegumentaria, ¿no? Que es el tema de la piel, que ya lo hemos venido tratando. Te agradecemos mucho que estés aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por el espacio que le dan a los institutos de la universidad y bueno, hoy a mí. Gracias. Bueno. Y por ahí contarle un poco, ¿no? Cómo a la gente y a quienes nos están escuchando del otro lado, esta enfermedad que de pronto, digamos, hay y existe mucho en el norte y la gente la sufre, pero también está como callada, ¿no? Como oculta, ¿no? Sí, la leishmaniasis es una enfermedad, en realidad es un conjunto de enfermedades porque hay una variedad de 20 especies del parásito que la causa y esa variedad de especies causan distintas enfermedades. Lo que tenemos en Salta es la leishmaniasis tegumentaria y la leishmaniasis visceral. Y sí, así como decís vos, es una enfermedad que está desatendida porque ocurre en sectores por ahí de la sociedad que tienen bajos recursos, que viven en situaciones bastante precarias, entonces bueno, escapan un poco al ojo de por ahí de las empresas o las industrias que generan por ahí el dinero para que se investigue mucho más en eso, digamos. Bien. Pero bueno, en el IPE lo que tratamos hace muchísimos años son estas dos líneas de investigación, por un lado el leishmaniasis y por el otro lado el Chagas, que son las dos enfermedades que son bastante recurrentes en Salta, de las cuales por ahí el Chagas es mucho más conocida que la leishmaniasis, claro. Pero la leishmaniasis, sobre todo en el norte, así como dijiste vos, está muy presente, sí. Está más vinculado a condiciones obviamente de pobreza, de indigencia, ¿no? Sí, está muy relacionado, por ahí los pacientes que nosotros recibimos en el instituto, gente que trabaja en el campo, en el tabaco, entonces está mucho más expuesto a este flebótomo, que es el vector que transmite la enfermedad, entonces por esas circunstancias donde de trabajo, de vivienda también, porque viven en zonas periurbanas, muy cercanos ya a esta vegetación que se presenta en la zona, claro. Y están más expuestos a contraer la enfermedad, digamos. Exactamente. Sí. Tenemos un dato también que está buenísimo y lo queremos resaltar. Vos estuviste en Toronto, ¿no? Realizando tu investigación. Sí. Contanos un poquitito de qué se trata, o sea, y a qué apunta, ¿no? Yo viajé a Toronto en septiembre del año pasado y estuve 5 meses haciendo una pasantía de investigación en un instituto, en un hospital que se llama Sick Kids, que es un hospital pediátrico, que a la vez es hospital y tiene un edificio aparte donde hacen investigación en todo tipo de enfermedades. Y yo fui al laboratorio del doctor John Brummel, que él se especializa en biología celular, es decir, él investiga todos los mecanismos celulares, un nivel celular muy, muy, muy pequeño y muy detallado de varias infecciones, salmonela, listeria, y yo fui con el parásito de Leishmania, que también tiene un proceso muy complejo porque infecta células, entonces todos esos mecanismos celulares fue a lo que yo fui a investigar allá, digamos. Claro. Llevé algunas ideas y algunas las pudimos llevar a cabo para ver qué pasaba con este parásito adentro de las células, digamos. Claro, bien. Y fue una experiencia hermosa. Eso te quería preguntar, digamos, y por ahí también para que la gente pueda comprender lo valioso que es, digamos, por un lado sí el estudio, pero también esa capacitación, ese intercambio, ¿no? Porque yo creo que también es mutuo, ¿no? Sí, no es solamente lo que totalmente. yo aprendo, sino creo que aquí también, ¿no? Realmente, sí, lo que uno puede traer de los lugares a donde fue y compartirlo con sus compañeros, con sus colegas, nuevas técnicas, todo sirve para todos. Y eso es algo lindo que tiene la investigación o ser estudiante de doctorado o de postdoc, que uno tiene esa posibilidad de viajar y conocer otros lugares, porque existen becas a las que uno puede aplicar con un lindo proyecto y en general esas becas te las otorgan y uno puede viajar con X cantidad de dinero y se puede instalar en otro país. Claro.
y hacer una investigación en un periodo corto como el mío o más largo. Existen todo tipo de becas. Y lo importante también es saber que la ciencia es colaborativa. Entonces, la persona que te recibe allá te recibe muy amablemente y con todas las ganas de aprender lo que vos le traes. Porque si bien es gente que por ahí está en otras ramas de la ciencia, mucho más biológica, no tan aplicada como lo que uno podría hacer, sigue teniendo ese interés en lo que uno le pueda llegar a contar de este parásito que allá, por ejemplo, en Toronto no lo conocían tanto. Entonces, lo que uno podía contarles o las situaciones que uno vive acá con la leishmaniasis resulta de muchísimo interés. Y ni hablar lo que uno aprende estando allá también, y las posibilidades que uno tiene de asistir a seminarios internacionales, de ver a oradores que uno por ahí se los cruza en congresos. O sea, es una experiencia sumamente enriquecedora. Y para ambos lados, yo creo que sí, a mí me han hecho saber y yo me di cuenta de que ellos estaban muy contentos de que yo esté ahí, podamos hablar de cosas distintas, pero a la vez entendernos, porque bueno, estamos hablando de biología o de ciencia y hay un intercambio súper interesante en eso, digamos. Claro, sí. Y puntualmente vos estás estudiando moléculas que están relacionadas a la respuesta inmune, ¿no?, de la persona, y cómo esto tiene que ver con en las diferentes manifestaciones de la enfermedad, manifestaciones clínicas de la enfermedad. Contanos ese trabajo, digamos, cómo lo venís desarrollando, un poco para bueno, la leishmaniasis tegumentaria, que es la leishmaniasis en la que yo me enfoco, tiene dos manifestaciones clínicas. Una es la cutánea, donde aparecen lesiones en piel, que es como la primera manifestación, y luego está la leishmaniasis mucosa, que es una manifestación que puede aparecer años después de esa primera manifestación cutánea, es decir, la mucosa es una manifestación más crónica y más severa porque empieza a comprometer los tejidos de la nariz, de la laringe, y se empiezan a producir desfiguraciones, y es algo que ya tiene un peso social, de gente que tiene que trabajar también y estar en sociedad como estamos todos, pero con esas lesiones que son bastante que cargan, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo trabajo, el primer paso en mi trabajo es ver a pacientes que tengan ambas manifestaciones, y a partir de una muestra que le tomamos a ellos, yo hago todo un estudio inmunológico, así como dice el título, pero basándome en sus células del sistema inmune. Es decir, yo a partir de esa muestra aíslo células del sistema inmune de los pacientes y siguen diferentes pruebas o diferentes mediciones de proteínas, por ejemplo, que son las que llamarían a las células del sistema inmune de esta persona. Es decir, son moléculas que intervienen en la respuesta inmune. ¿Para qué? Para ver si una persona que tiene una lesión cutánea o una lesión mucosa tiene mayor o menor capacidad de responder a la infección. Y cómo uno mide eso, concentrándose en ciertas moléculas que tienen un rol en esa respuesta inmune. Entonces, siempre la idea o lo que uno trata de hacer es adelantarse a esa forma mucosa que aparece años después y poder determinar en un primer momento si esa persona va a progresar a algo más severo o no, y poder adelantarse con algún tratamiento o con algo que pueda ayudar a que eso no se agrave con los años. Exacto, sí. Claro, bien. A nivel, te consulto, a nivel molecular, por ejemplo, una vez que aparece la llaga, digamos, ¿cuál es la respuesta, digamos, la respuesta del cuerpo es igual que cuando te haces un lastimado, por ejemplo, cuando te lastimas? O sea, es la intención, digamos, de regenerar eso. La leishmaniasis lo que hace es como reflotar la herida, o cómo es a nivel molecular el funcionamiento, digamos, o inhibe, digamos, el sistema inmunológico. Un poco pasa eso. En cualquier situación, sea por un parásito, sea por una bacteria o lo que sea, si vos tenés una lesión en la piel, tu sistema inmune va a reaccionar y va a tratar de minimizar ese daño y empezar a reclutar células que tapen esa lesión o que como empezar a regenerar ese tejido. Bien. Lo que hace Leishmania es producir ciertas moléculas o generar un ambiente en el que tu cuerpo, de tanto que quiere curar esa herida y esa lesión, empieza como a generar un daño propio. Es decir, al estar Leishmania dando vueltas, ese parásito dando vueltas en esa lesión, tu cuerpo ataca y ataca y ataca al parásito y termina
empeorando, digamos, esa lesión, porque lo que vos estás tratando es de minimizar al parásito y en realidad estás en una lesión que sigue empeorando con el tiempo, digamos. Entonces, la respuesta inmune en sí de Leishmania es bastante compleja. En ratones por ahí se pudo generar un perfil un poco más delimitado, pero en el ser humano depende de tantas cosas que cada persona, para decirte así, así en general, reacciona de una manera distinta porque depende del estado inmunológico que vos tengas, o sea, si tu sistema inmune está preparado para responder a esa infección, depende del tipo de parásito de Leishmania que te esté infectando y depende de esa especie del parásito. O sea, que depende de un montón de cosas que tu sistema inmune pueda resolver esa infección, digamos. Pero la idea del parásito, bueno, lo que pretende el parásito es evitar a toda costa que tu sistema inmune reaccione y evadirlo y poder seguir en tu sistema, y es por eso que aparece años después, porque queda dando vueltas en el sistema y es por eso que después genera las lesiones que son más graves en mucosa, digamos. Bien, buenísimo todo esto que nos está así, re interesante. No sé si por ahí hablo de un poco, No, sí, se comprendió. Sí se comprende. Buenísimo. Y además como es un tema que no se aborda justamente con cotidianidad, con continuidad, está bueno ahí estar escuchando, justamente para quienes están del otro lado, por ahí a lo mejor lo pueden conocer o capaz que están transitando, ¿no? Exacto, sí. Nosotros trabajamos muy en conjunto con los hospitales públicos, tanto de acá de Capital como del interior, y siempre estamos en contacto porque siempre hay derivación de pacientes para el diagnóstico. Agustín creo que ya habló en algunas ocasiones de que también se hace diagnóstico para el leishmaniasis en el instituto, entonces siempre hay una que es importante en todo aspecto, generar esa red, porque trabajando solo es más difícil, entonces siempre estamos en comunicación con bioquímicos y médicos de los hospitales que derivan pacientes o en un ida y vuelta constante que tenemos, digamos, con los profesionales. Bien, y contarle también un poco a quienes nos escuchan cómo se va desarrollando la investigación en sí, digamos, cuánto tiempo te fue llevando, esto como para saber lo que implica a quienes investigan poder llegar, ¿no?, a resultados en esto también de las pruebas y todo lo que aportan. Bueno, yo particularmente el trabajo que estoy ahora casi terminando fue de 6 años, en general es 5, pero por la pandemia como que se extendió un año más. Claro. Sobre todo en el caso de mi tema de trabajo, al haber habido una pandemia de un año, también hubo menos reclutamiento de pacientes, entonces ahí hubo como una baja en la cantidad de muestras que podíamos recolectar. Pero es un trabajo... si bien por un lado los 5 o 6 años de doctorado se pasan volando, porque uno siempre, no sé, siempre te quedan algunas cosas que querés probar. Sí, es un trabajo es mucho trabajo y es algo que lleva tiempo, no es que uno por ahí tiene una idea y quiere tratar de encontrar una respuesta a algo y no es que inmediatamente a los 2 meses vos vas a tener una respuesta, es un trabajo que lleva de muchos experimentos, muchas pruebas, y que por ahí uno realiza todos los experimentos que parece que le van a dar la respuesta y lo que obtenés no es necesariamente lo que esperabas, entonces tenés que reacomodar y plantearte nuevas hipótesis. Entonces es un trabajo largo y sobre todo un trabajo en conjunto, que es lo que por ahí siempre decimos. En el IPE, por ejemplo, si bien son 2 enfermedades distintas, son parásitos que están relacionados, entonces entre todos colaboramos, entre todos los grupos que están en el IPE se colaboran y sí, llevan años. Yo en estos 6 años he podido responder algunas de las preguntas que nos hemos hecho al principio, pero siempre quedan 1000 preguntas más para hacerte, porque una vez que uno va investigando más y va consiguiendo más respuestas y más cosas, surgen nuevas inquietudes. Sí, es algo de no acabar, digamos. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí, y esto también es como para, digamos, mostrar y poner en valor, ¿no?, todo este trabajo que se realiza desde los distintos institutos de investigación, pero puntualmente los que trabajan específicamente con salud también, ¿no?, en este ida y vuelta de ir probando qué sirve, cómo sirve, y además con estas enfermedades que son como típicas, ¿no?, de una zona, no es que hay un modelo en otro lugar del mundo y que bueno, podemos a lo mejor tener una referencia.
En realidad esto lo digo para poner en valor, ¿no?, el trabajo que se viene realizando y esta articulación que existe en la ciencia, ¿no?, porque también muchas veces está ese estereotipo, esa estigmatización de que quien investiga está solo. Sí. Que el CONICET están todos solos. No. Digo, nada más lejos que queda en círculos académicos, sí, ¿no? Ese estigma de que la ciencia es por la ciencia y nada más. Exacto. O sea, como un amor a la ciencia como ego. Sí. ¿No? Que me parece que no, y por no eso hay nada más errado, digamos, no, porque uno puede amar lo que hace y es lo que sostiene 5 o 6 años de investigación. Exactamente, sí, ¿no? sí, exactamente. Que no siempre son, hay que entenderlo, no siempre bien remunerado, no siempre con todos los recursos. Exacto. Entonces, y que tengan esa vinculación social, digamos, es súper importante. Claro. Yo creo que tocó pandemia. Sí. Te tocó Milei. Digo, la investigación, pensaba en tus años, ¿no? Sí, a todos no claro, golpeó. Sí. En general, la ciencia queda un poco golpeada en cuanto a recursos, en cuanto a la plata que se le destina. Pero bueno, tenemos esa capacidad de reacomodarnos y desde el principio supimos trabajar con lo que tenemos. Y no recaer en eso, porque si uno recae en eso no continúa y bueno, claro. Uno tiene que seguir y eso es lo bueno de lo que yo creo de por ejemplo, el trabajo que hago yo, que lo ves en la gente. Yo cuando vamos a ver los pacientes, vos estás viendo la enfermedad en una persona, si bien una persona no la está pasando bien, pero te ayuda como a conectar muchísimo más con claro. esa enfermedad porque la ves en la vida real. Entonces claro. Volvés al laboratorio y tenés eso en mente porque conociste una persona que te cuenta su experiencia, la experiencia con el tratamiento, la experiencia con las lesiones, cómo es su vida en el trabajo, cómo le cuesta conseguir trabajo. Entonces, todas esas cosas, digamos, más reales, te conectan muchísimo más cuando vos vas a hacer tu trabajo en el laboratorio, que hay veces que sí, que uno está en una cámara trabajando con las células, midiendo cosas, bastante abstracto, pero ese cable a tierra que uno tiene con los pacientes ayuda muchísimo, digamos, porque claro. Por ahí uno se olvida de por qué le interesó lo que está haciendo. Claro. Eso es importante. Claro. El cable a tierra, como dijiste. Sí. Y también me parece que está bueno poder dejar, ¿no? Y hacer escuchar también justamente cómo se va sosteniendo esto de la ciencia, ¿no? Sí. Que es algo vos planteaste y tiene que ver con lo colaborativo, por un lado, y en este sentido también los tiempos, o sea, quienes se especializan en determinadas cosas lleva un tiempo, ¿no? Sí. Entonces digo, no es lo mismo poner un becario que hace otra cosa o gente que no tiene a lo mejor la técnica, no, exacto. Está todo como muy específicamente armado, digamos, para lo que se está investigando. Sí. Porque muchas veces también otra de las cosas que se mencionan en cuanto a la ciencia es que es una estructura o tienen una estructura para qué, ¿no? Sí, y en realidad la estructura es necesaria porque justamente se están haciendo... Sí, algo de donde vos tenés que partir. Siempre eso, cuando uno empieza un proyecto, siempre empieza a leer, a ver qué está publicado, a ver qué otros laboratorios hacen algo similar, buscar técnicas. No es que uno empieza de cero y se le ocurren las cosas de cero. Siempre hay algo que ya está reportado, que ya está publicado, en lo que uno se basa y por eso es que es colaborativa y es por eso que lleva tiempo, porque de a poco todos vamos armando algo bien. Que colabora con lo que queremos estudiar, digamos. Cada uno aporta desde su lugar y no es de un día para el otro, ni mucho menos. El desarrollo de una vacuna para nada va a ser de un día para el otro. El encontrar un biomarcador lleva muchísimo tiempo porque tenés que encontrar la implicancia en lo inmediato. Entonces son cosas que llevan tiempo y es por eso que uno, los doctorados son de 5 o 6 años y no son de 2, porque lleva muchísimo tiempo y es un montón de trabajo el llegar a comprobar una hipótesis, una pregunta que uno se hace. Bien. Y esto, bueno, ya cerrando un poco, contanos cómo, estás ya en el final, ¿no? De tu trabajo, ¿cómo va siendo este cierre? Bien, tiene días un poco más estresantes que otros porque es escribir una tesis, es cerrar capítulos y cosas que uno fue haciendo todos estos años, pero la verdad que
es muy lindo cuando uno empieza a escribir todo lo que hizo en todos estos años y escribir las conclusiones a las que uno llegó y todo el camino que uno recorre en estos años de cosas que salen, cosas que no salen, y es volver a probar, este experimento no me salió y al otro día probas de nuevo, y acomodarse o buscarle la respuesta al por qué me está dando esto a mí, este resultado, por qué no lo entiendo. Entonces te pones a leer y buscas una explicación para que sea algo que tenga sentido. Es una etapa linda y es una etapa que bastante estresante, no te voy a mentir, pero es hermoso, sí. Escribir todo lo que estuviste haciendo es hermoso. Bien, y el sí. impacto, digamos, que se da hacia la sociedad con este estudio, ¿cómo bueno, lo dimensionas después de todo este trabajo? Para mí lo importante de lo que yo estuve haciendo fue el poder encontrar estas moléculas y poder ayudar a algún tratamiento que colabore con el tratamiento que se da hoy en día. Perfecto. Que tiene varios efectos adversos, pero es el tratamiento que se aplica hoy en día. Entonces puede colaborar con algún tratamiento suplementario que se le pueda dar a los pacientes. Si bien, como te digo, va a llevar tiempo desarrollar algo que se pueda aplicar a los pacientes, porque eso es otro tiempo también, es una información más o es un dato más que se pueda aportar a esta enfermedad en donde vos ya conocés estas dos moléculas. Exactamente, y aportan, todo suma y todo es colaboración y todo... Claro. Siempre algo nuevo que se sepa se valora mucho y aporta muchísimo a otras preguntas que se puede hacer otro y por ahí ahorrarle tiempo a otra persona que se le ocurrió lo mismo y decirle, no, mira, esto ya lo vimos nosotros, claro, ya lo hicimos y esto ya se sabe que es así, digamos. Bien. Sí, ¿Y cómo continúa tu desafío? En este y punto. Ahora no lo tengo muy en claro, pero por ahora es terminar de escribir, doctorarme y ver qué otros caminos habrá. Rumbos se abren. Exactamente, sí. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, gracias por la a ustedes. charla, por la información, por brindarle a la audiencia, sobre todo, acercar esto, ¿no? ¿Qué se hace acá? ¿Qué se hace en los institutos de investigación? ¿Qué hacen los investigadores, que son seres humanos, que no son máquinas, que están adentro del laboratorio? La interacción a mí me han dicho con un montón de cosas que nada más lejano a todas las personas súper cálidas que hemos conocido en este tiempo, así que muchísimas gracias por tu aporte. No, gracias a ustedes por el espacio de nuevo. Bueno.